Hola a todos y todos, yo soy Fabia Camila Yo soy Guillo, y están. en donde vive el miedo. Señor Guillermo Díaz, buenas noches, buenas tardes, Buenos días. buenos días. Hola Fabio Camila, hola a todos, todas, el Miedo Gang. Gracias por estar otra vez en otro capítulo más de Donde Vive el Miedo. Gracias a todos los que escucharon el anterior capítulo. Tenemos algunas noticias para darles, me parece, ¿no, Fabio Camila? Claro que sí, tenemos algunas noticias para darles. La primera noticia es que Guillermo está sano, ya no suena mocoso. Pues sí, ya no hay ataques de todos en pleno capítulo, que si les somos sinceros, fue por lo menos unos 10 minutos de pausa por el ataque de todos del último capítulo. Pero no, ya eso ahora, era lo más importante. ahora ya no hay ataques de todos, ya no hay nada. Y creo que estamos aparentemente bien, tocando madera, que hoy no haya muchas interrupciones. Correcto. Pero bueno, en otras noticias tenemos, yo la verdad estoy súper emocionada de anunciar que tenemos nuevamente abierto y configurado y listo todo para los Patreons. Exacto, sí, de hecho estamos en un dilema acerca de los Patreon y esto va dirigido a los queridos Patreon que todavía son Patreon, que el último mes hemos estado un poco inactivos en Patreon, pero tenemos una excelentísima noticia acerca de las fogatas virtuales. Ya no va a haber una fogata virtual al año, ¿cierto, Fabián? No, ahora vamos a tener una fogata virtual al mes exclusivamente para nuestros Patreons, exclusivamente para ellos. Por favor, producción, efecto de aplausos en este momento. Y lo que queremos es conocerles, que nos conozcan, compartir sus vivencias, sus experiencias, y por esto hemos hecho que esta fogata virtual sea una vez al mes. Y adicionalmente a esto queremos regalarles y darles premios, sorteos, descuentos, porque Donde Vive el Miedo crece y crecen también sus auspiciantes y las personas que creen en Donde Vive el Miedo. Y por esto pues nos hemos unido con algunos emprendimientos y demás para poder ofrecerles diferentes beneficios y regalitos especiales por ser parte de el lindísimo Miedo Gang. Pero sobre todo saben que siempre tienen nuestro amor y devoción, que es lo más importante. Sí, independientemente sean Patreons o no, pero para los Patreons la fogata virtual es el próximo 5 de agosto. Correcto. Sí. 5 de agosto, la hora le estamos todavía cuadrando porque como sabrán tenemos diferencias horarias, pero el 5 de agosto está definido, marcado, escrito en piedra y el 5 de agosto nos veremos. Exacto. Tenemos de eso. El anterior capítulo también estuvo bastante interesante. No sé si siguen usando Tinder o si usaron la recomendación de Fabi y Camila de ir a otra aplicación de citas, o si ya tienen pareja, felicitaciones. Aplausos de nuevo, producción. Si ya tienen pareja, no tienen necesidad de ir a Tinder, no busquen problemas ni a otras aplicaciones. Ya hablamos del Patreon, que ya vuelve en pocos días, en 2 semanas. Si están escuchando esto el domingo, ya en menos de 2 semanas nos vemos las caras, nos oímos, y los que ya han estado antes en la fogata virtual saben qué buena experiencia que es, y nuestro objetivo de eso es crear una comunidad de gente que les encanta esta locura. Entonces no creo que solo hablo por mí, pero estoy full emocionado de verles de nuevo, y ahora con la Fabia Camila, que es la nueva Miedo Gang / vicepresidenta del Donde Vive el Miedo podcast. Correcto, vicepresidenta aquí presente. Y justamente ahorita que mencionas el tema de vicepresidenta,
La otra noticia que tenemos que anunciarles es que vamos a empezar a partir de este episodio a lanzar un pequeño segmento que se llama Reactivando la Economía con Guillermo. Y con Guillermo no me refiero a nuestro querido presidente don Guillermo Lazo, me refiero a nuestro presidente del Miedo Gang, el señor Guillermo Díaz. Que quede claro Aplausos, que producción. no fue mi idea ponerle Reactivando la Economía con Guillermo. Íbamos a llamarlo Reactivando el Miedo, pero gracias a la Fabia, esto se llama Reactivando con Guillermo. Así que, básicamente, toda la gente del Miedo Gang que tenga un emprendimiento nos puede escribir, nos puede contar su emprendimiento y vamos a tratar de usar nuestro espacio. Yo sé que no somos un grupo enorme, pero somos un grupo grande del Miedo Gang y una comunidad linda que sería chévere como que compartir sus emprendimientos con las demás personas que nos escuchan, con el único objetivo de que reactivar la economía del Ecuador. Ya la gente está vacunando, las cosas parece que están empezando de nuevo, así que cual sea que sea tu emprendimiento, escríbenos en Instagram y vamos a mencionarlos aquí, tratar de que mucha gente o la gente que tiene que llegar a ustedes llegue. Y este capítulo tiene ya, de hecho, un emprendedor, pero ya vamos a ver cuándo va a ser el mejor momento de mencionar a nuestro emprendedor de este capítulo 42. Correcto. Y la última noticia es que todavía tenemos merch disponible. Ya no tenemos tanta. Queremos agradecer a todas las personas que han compartido sus historias con sus camisetas, con sus beanies, que nos han mencionado. La verdad estamos súper emocionados de que sean parte de esto y que literalmente se pongan la camiseta. Así que tienen todavía tiempo para escribirnos en Instagram, pedirnos. Estas son edición limitada. Las próximas no tenemos una fecha de cuándo las vayamos a sacar, pero pues nada, no se queden sin la suya y pídanla ahora o nunca. Sí, ahí ya pueden oficializarse como Miedo Gang, teniendo una prenda que diga Donde Vive el Miedo Podcast. Dicho eso, ¿algo más que nos falte de los anuncios parroquiales, oye Camila, o nos falta algo? No, creo que no, creo que eso es todo. Les vamos a dejar el link nuevamente de Patreon en Instagram para que puedan ir, suscribirse. Ya no tenemos múltiples suscripciones, tenemos solamente una que tiene un costo mensual de $3 y por $3 pues tienen acceso a múltiples beneficios y contenido exclusivo para toda la gente que nos sigue y que está pendiente. Y lo otro pues que nos estábamos olvidando es que igual agradecerles por conectarse en los streams en Twitch. El canal de Twitch está activo, está funcionando súper bien, la verdad es un momento muy divertido porque compartimos en vivo con la gente que comenta, que está viendo los videos con nosotros. Y igual estamos pendientes por anunciarles cuándo es la próxima transmisión, pero la señora del Twitch, cuando decida unirse a uno de los capítulos, les dará más información. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas del Twitch, Fabia, porque es un espacio totalmente diferente al podcast, porque a veces creo que digo mucho con esto, pero creo que en el Twitch pueden ver otro lado que nosotros como parte del podcast no mostramos en el podcast, un poco más abierto, podría decir, ¿no? Como que más es en vivo, entonces no hay filtro, creo que es una buena manera de conocernos más, no solo como podcast, sino como personas, a todos los que pertenecemos ahorita al Donde Vive el Miedo, que no somos solo Fabia y yo, está Hugo, está Josu, están todos ustedes que participan ahí, de hecho hay otras personas que están dentro pero producción también, que tenemos producción de la Fabia, tenemos producción donde mí, tenemos producción en Ecuador, muchas personas que se han unido y que han hecho este apoyo de corazón, Sí, de corazón. Entonces, gracias a todos ustedes. Por puro amor. Por puro amor. Y eso. Sí, ya tenemos todos los anuncios parroquiales y habiendo terminado los anuncios parroquiales, ¿qué te parece si entramos en materia de el episodio número 43, ¿no? Sí, materia del miedo, dices. Materia del miedo. Y que estás encargada totalmente tú hoy. El día de hoy es mi turno. Es tu turno que la verdad, después de los exorcismos, ya no sé qué esperar de vos, Fabia Camila.
Pero bueno, tengo una idea de lo que vas a hablar hoy porque de hecho me mandaste tarea para poder discutir contigo porque este capítulo va a llegar a discusión, me parece. Pero empecemos. Experimentos del control mental y proyecto MK Ultra. En el curso de la historia se conocen varios relatos que registran rituales y prácticas que describen algo semejante al control mental. Uno de los primeros escritos que da referencias del empleo del ocultismo para manipular la mente se encuentra en el libro egipcio de los muertos. Este libro es una recopilación de rituales muy estudiado por las sociedades secretas de hoy que describe métodos de tortura e intimidación, con el único objetivo de crear traumas. El uso de pociones o drogas y el lanzamiento de conjuros o hipnotismo, obteniendo así la esclavitud total del iniciado. Sin embargo, es durante el siglo XX que el control mental se convirtió en una ciencia en el sentido moderno del término, periodo en que se experimentó sobre miles de personas, las que fueron sistemática y documentadamente observadas. Uno de los primeros estudios metódicos sobre control mental basado en traumas fue conducido por Joseph Mengele, un médico que trabajaba en los campos de concentración nazis. En un principio, obtuvo notoriedad por ser uno de los médicos de las SS que supervisaba la selección de los prisioneros derribados, determinando quién iba a ser ejecutado y quién se convertiría en un trabajador forzado. Sin embargo, es conocido sobre todo por llevar a cabo experimentos espeluznantes con los prisioneros de los campos, incluyendo a niños. Es por esta razón que Mengele fue llamado el ángel de la muerte. El doctor Joseph Mengele, de gran notoriedad en Auschwitz, fue el promotor del principio traumático en que se basa el proyecto MK Ultra de la CIA. Mengele y aproximadamente 5.000 de los nazis de alto rango fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial, en una operación designada como Paperclip. Los nazis continuaron su labor en el desarrollo del control de la mente y las tecnologías de cohetes en secreto en bases militares subterráneas. Los asesinos, torturadores y mutiladores de seres humanos inocentes se mantuvieron discretamente fuera de la vista, pero ocupados trabajando en las instalaciones subterráneas militares de Estados Unidos, que poco a poco se convirtieron en el lugar de miles y miles de niños estadounidenses secuestrados o arrebatados de las calles, alrededor de 1 millón de niños al año. Y estos niños a su vez eran colocados en jaulas de hierro apiladas hasta el techo como parte de la formación. Estos niños serían utilizados para refinar y perfeccionar las tecnologías de control mental de Mengele. Algunos niños seleccionados, por lo menos los que sobrevivieron a la formación, se convertirían en futuros esclavos con la mente controlada, que podían ser utilizados para miles de puestos de trabajo, entre comillas. Diferentes puestos que iban desde la esclavitud sexual hasta los asesinatos. Una parte sustancial de estos niños, que eran considerados prescindibles, fueron asesinados intencionalmente en frente de los otros niños para traumatizar al alumno y de esta forma alcanzar su cumplimiento total a las órdenes y su misión. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos temía que sus contrincantes utilizaran armas de control mental para obtener información de sus prisioneros y así desestabilizar al gobierno. Con este temor, el 13 de abril de 1953 se aprueba el proyecto MK Ultra. Este tenía como objetivo desarrollar técnicas que podrían usarse contra sus enemigos y con el paso del tiempo también abarcó temas de la parapsicología, la conciencia e incluso temas tipo cómo hacer asesinos que no saben que son asesinos. Otra vez tú, Fabia Camila, trayendo temas que nos han tratado en el dominio del miedo y ahorita estás hablando de control mental. Exacto. Lo que tú no sabes es que está siendo controlado este preciso momento. ¿Por quién? ¿Puedes dar la respuesta? ¿Por quién está siendo controlado? Por el sistema universal. O sea, estás diciendo por el gobierno de los Estados Unidos. Estás diciendo que vivimos en un... No, eso iba a sonar como que tipo Matrix, pero... De hecho, voy a aprovechar para preguntarte, ahorita que me acabas de decir que estoy siendo controlado, ¿tú crees que estás siendo controlada mentalmente? No creo que... En este preciso momento, no. Pero creo que sí, muchas de las decisiones... Ajá, de vez en cuando. No.
Creo que sí, muchas de las decisiones que tú tomas como ser humano están muy basadas en cosas, en reglamentos del sistema. Entonces no es que te controlan, sino que simplemente tienes reglas que sí o sí tienes que seguir. Pero, en fin, o sea, lo perturbador de esto es básicamente que se haya tomado a niños para realizar experimentos de control mental, o que todo haya sido por miedo a que, en este caso, en la Guerra Fría, Estados Unidos pierda la guerra. Y a quién, o sea, lo que a mí me parece más loco es a quién se le cruzó por la cabeza pensar, ok, nuestra mejor arma es la mente, tenemos que saber lo que están pensando. Es como, ¿what? Es medio, la verdad, eso sí es tenebroso y miedoso. Sí, o sea... Y esto viene desde la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, como acabas de mencionar. Y hay estudios de que los alemanes tenían tecnología que de todo tipo, ¿no? Hasta ahora estás hablando del tema mental, pero hasta del tema mecánico y de ingeniería estaban bien avanzados, según lo que hay estudios y evidencias de cómo lo que encontraron en Alemania, ¿no? Específicamente hablas de Auschwitz, no sé cómo pronunciar bien, pero bueno, ese lugar alemán. Sí, y de hecho, no solamente Alemania, sino que Japón también tenía muchísimo desarrollo, bombas nucleares y todas estas cuestiones bélicas, pero de cualquier forma quisieron como buscar respuesta en la mente de los seres humanos, ¿no? Y justamente por buscar esta respuesta es que entra en juego esto que se conoce como el proyecto MKUltra, que, como te decía, es un proyecto que sucedió durante la Guerra Fría, se desarrolló entre los años 1950 hasta por lo menos finales de los años 60. Es un proyecto que funcionó con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba. La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales, incluyendo la administración de drogas y otras sustancias químicas. La privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual fueron también métodos utilizados. Los experimentos más publicados, llevados a cabo por el MKUltra, fueron la administración de LSD sin saberlo o sin el consentimiento de los seres humanos a los que se les aplicaba. Sin embargo, el alcance de este proyecto no solamente paró ahí. Experimentos también muy famosos y conocidos tenían que ver con descargas eléctricas violentas, torturas físicas y mentales y un gran abuso sexual. Esto fueron situaciones que se experimentaron de manera sistemática sobre muchos de los pacientes. Los objetivos de los proyectos fueron oficialmente admitidos para desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para su uso en los enemigos del país. Algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como objetivo, entre comillas, crear candidatos Manchurian. ¿Tú sabes qué es un candidato Manchurian? Te soy sincero, hablando de los candidatos Manchurian, no estoy seguro, pero mientras estabas hablando de todo esto, estaba pensando acerca del proyecto MKUltra y había escuchado un poco de esto, de cómo trataron, y la verdad, me estaba asustando mientras hablabas de todo esto, porque empezaste diciendo que, me dijiste a mí, está siendo controlado, pero si nos ponemos a pensar, antes acabas de mencionar que usaban el LSD para manipular a la gente. Y voy a sonar un poco como que abuelo, pero ahorita yo creo que una de las herramientas que están usando para controlarlos mentalmente es el internet. Justo hablando de esto, estaba pensando mientras hablabas todo esto, no sé si a ti te ha pasado que, y al miedo si le ha pasado que algún día, por ejemplo, tú hablas y dices como que, es que vi me invento, una gorra Adidas rosada que me encanta y que me gustaría comprarme. Y luego vas a tu Instagram y de repente sale un feed de algo Adidas. O te sale algo de que querías. A mí me ha pasado, no sé y que nunca lo buscaste, exacto, solo lo pensaste o lo conversaste con alguien. Exacto. Sí, me pasa muchísimo también. Pero me pasa muchísimo aquí en los Estados Unidos. Eso iba a decir, por eso no sé si al Miedoban que nos escucha de otros lados, de otros países,
les pasa lo mismo. Y te deja pensando. Y ahorita hay tantas... un capítulo de la Dark Web que hablamos del Internet de las Cosas, acerca del Alexa, del Hey Google, del Siri, de todas esas cosas, que puede ser un arma de doble filo, que así como que es una herramienta, también como que si nos escucha está como registrando todo lo que decimos, y eso no sé, es un poco loco. Hasta hay estas series en Netflix de Black Mirror. Hay otro documental que no recuerdo el nombre, pero que habla cómo el Internet utiliza bastante todo lo que haces, cualquier tap o cualquier clic que haces en tu teléfono, te analiza psicológicamente qué es lo que tú quieres. Y es una manipulación mental al final. Sí, eso, o sea, no sé, es una manipulación indirecta, porque de cierta forma el deseo nació de ti, ¿no? Tú eres el que dijiste, ay, quiero una gorra roja Adidas, hablando en términos ya supermarketeros y demás. Pero el hecho que después abras tu Instagram o abras tu Facebook o entres a ver un video en YouTube y la primera publicidad que te aparezca sea de Adidas, es como, a ver, ¿hay alguien ahí? ¿Quién me está escuchando? O sea... Y de hecho este es como para que capítulo viene gracias tu a proceso. Adidas. Somos parte del sistema y les estamos manipulando para que vayan a buscar una gorra roja Adidas. Roja específicamente. No, sí, no sé específicamente de este Candidatos Manchuria, pero sí había escuchado el proyecto de MK Ultra y cómo la CIA fue involucrada. No sé si vas a hablar de esto, Fabia Camila, pero el gobierno estadounidense es tan inteligente que hasta cuando encontró estas personas de alto intelecto en Alemania no decidió cómo ejecutarlos, sino decidió usarlos. Entonces seguro vas a hablar más de eso, pero algo más te dice eso del proyecto MK Ultra. Están pasando un montón de cosas en mi cabeza ahorita de que están pasando en la ciencia ficción. Entonces te voy a dejar que sigas para seguir discutiendo acerca de esto, que te juro que nos va a dejar una ventana abierta a hablar un montón de esto. Pues sí, y nada, para aclarar tu duda, el término Candidatos Manchurian está basado en la película con el mismo nombre. Es una película que surgió coincidencialmente después de la Guerra Fría, aquí en los Estados Unidos. Es un thriller político ambientado que describe la captura en combate de un joven oficial, hijo de un prominente político conservador de los Estados Unidos. Todo esto sucede durante la Guerra de Corea. Y resulta que este joven está siendo sometido a un lavado de cerebro, nada más y nada menos que para convertirlo en un agente infiltrado en una intriga política destinada a convertirlo en presidente. Estos candidatos Manchurian básicamente estaban programados para realizar diversos actos, tales como asesinatos y otras misiones encubiertas. Oye, suena esto bastante a película. Hasta me hace pensar en Stranger Things. De hecho, es interesante porque uno de los subproyectos, porque, a ver, el proyecto MK Ultra era un proyecto paraguas, por así decirlo. Debajo de este proyecto habían 150 proyectos más, todos funcionando de manera simultánea. Y hay un proyecto que se llama el Proyecto Artichoke o Proyecto Alcachofa, que es el proyecto en el que está basado Stranger Things, que es en desarrollar como desarrollar humanos, superhumanos, superhéroes. Exacto. Superman. Los Avengers. Exacto. Desarrollar superhumanos, desarrollar personas con habilidades psíquicas y de control mental y de telequinesis y que puedan mover cosas con la mente. Y en esto se basa Stranger Things y por eso sale Eleven y todas sus habilidades y todo lo demás. Desde ese año. Pero es basado. Desde esos años. Ajá, sí. ¿Qué está pasando ahorita entonces mientras estamos grabando esto? No sabemos. Es un misterio. Comenten si es que creen que vivimos en una Matrix, en una simulación y que todo lo que estamos haciendo solo es producto de nuestra misma imaginación. Tal vez la Fabia no existe, yo no existo, ni Donde Vive el Miedo podcast existe. Pam, pam, pam. Todo es producto de su imaginación y simplemente es el sistema dándoles información al respecto. Bueno, si el sistema les lleva a Donde Vive el Miedo podcast, like al sistema. No, oye, no tenía idea de que estaban creando a personas con habilidades.
ni siquiera puedo decirlo porque no puedo creer que el mismo plot de Stranger Things haya pasado. O sea, como que crear personas que puedan tener estas habilidades y a la vez como que qué increíble, pero a la vez también qué inhumano. Totalmente. Y de hecho, como te decía, el proyecto MKUltra era un paraguas. Y en sí, de forma general, este proyecto estaba destinado a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El objetivo básico era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero, como te mencionaba, había aproximadamente 150 proyectos dentro del mismo programa. Aún no se conoce el propósito de todos estos ni el nombre de todos estos, pero entre los que se sabe que existieron fueron el MK Delta, MK Naomi, Proyecto Artichoke o Proyecto Alcachofa, Bluebird y entre otros. La agencia, o sea la CIA, gastó decenas de millones de dólares en estudios para controlar o influenciar la mente humana y así mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Un documento de 1955 del MKUltra da indicios del estado y de la magnitud del esfuerzo. Este documento detalla muy puntualmente los diferentes estudios con drogas que alteran la conciencia. El índice de este documento tenía títulos como 1. Sustancias que afectan el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en el que el sujeto pierda credibilidad en público. 2. Materiales que promueven los efectos intoxicantes del alcohol. 3. Materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocibles en forma reversible, de manera que puedan ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas. 4. Sustancias que mejoran las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial, la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y el LSD, aunque también se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente. Un proceso que después se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. ¿Qué opinas tú de estos títulos, no? Que abras un libro y veas como sustancias para hacerle creer a la persona que se va a morir, pero no se va a morir. Justo eso te iba a decir, el proyecto se abandonó porque la muerte de los interrogados era demasiado frecuente. No sé, lo que más me llama la atención es que todas estas sustancias que estaban usando han sido usadas por gente común y se siguen usando. Uno de los claros ejemplos es el LSD, que según esto que acabas de decir, el LSD en altas dosis fue usado como para control mental o para experimentar un tema de control mental. Así que no sé, me dejas pensando en qué nomás, te juro, hay teoría. De hecho, no me quiero meter a la parte de teorías, pero hay un montón de teorías que hasta que dicen. Y bueno, de hecho voy a mencionar una teoría un poco pendeja, que es acerca, hablando de que lo que está de moda del COVID, que nos iban a inyectar 5G en la vacuna o cosas así, de que te ponías una moneda en el brazo y se te quedaba pegada y todo el tema. Entonces me hace pensar que todas estas teorías seguro están basadas en cosas que han pasado, como lo que acabas de decir. O sea, de hecho hay estudios en que se usaron hasta personas, minorías, como gente de color, para hacer este tipo de experimentos, como ratones de laboratorio prácticamente, o personas con enfermedades terminales. No sé si tú nos vas a dar más detalle de eso, pero ¿Cómo llegas a ese punto de comprobar que puedes manipular a una persona, que puedes control mental? Tienes que hacer pruebas. ¿Y qué habrían pasado en estas pruebas? Es que básicamente hasta el día de hoy no existe evidencia al respecto. No existe una prueba científica, porque para poder entrar en el proceso de ya entender el control mental de la gente, necesitarías entrar en la conciencia de la gente. Y no hay una forma física o tangible de poner a la conciencia de la persona en papel y decir, ok, esta es la conciencia, les presento, así funciona. No existe.
Y de hecho, justamente el LSD fue utilizado porque el LSD es un psicodélico. Y si vamos a la etimología de la palabra psicodélico, psicodélico está compuesto de dos raíces, que la palabra psico, que es psiquis, que es la mente, y delos significa manifestación. Entonces, un psicodélico simplemente es una sustancia que manifiesta tu mente o tu conciencia. Entonces, en esto fue basado y en esto se fundamentó el hecho de por qué deberíamos utilizar este tipo de sustancias. Pero nuevamente, la conciencia no tiene forma, la conciencia no es algo que físicamente puedes ver, que físicamente le puedes conectar a un aparato para medir su frecuencia o medir si es que tiene pulsaciones, como el corazón, por ejemplo. Entonces, no tuvieron ningún fundamento y hasta el día de hoy no hay forma de científicamente demostrar que en efecto es posible controlar la mente de las personas. El hecho de la tortura, Fabia, Camila, o sea, cuando empiezas a torturar a una persona, estás tratando de controlar su mente. Y acabas de hablar y gracias por la especificación de psicodélico, pero dices como que es la expresión de lo que quiere tu mente. Pero ¿qué tal si usas este psicodélico en tratar de expresar no lo que necesariamente quiere tu mente, sino lo que quiere la mente de otra persona? Obviamente con inducción de un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, me acuerdo de este proyecto MK Ultra, la muerte de los, podría decirse, de las personas voluntarias, entre comillas, que accedían a este tema de experimentos, fallecían por el exceso del uso de estos psicodélicos, de los barbitúricos, del LSD. Entonces era hasta el punto de llegar en que comprobar que yo puedo manipular tu mente. Es como que, y lo que sigo pensando mientras seguimos hablando de esto es como que si esto pasaba en los 50, en los 60, ¿qué está pasando ahora? Yo sé que hay, y lo he leído, y la historia dice que ha habido como personas infiltradas como agentes soviéticos, americanos, en el tema de guerras y todas las cosas, que pueden haber sido manipulados o hasta tienen esa habilidad de manipularte, de inducirte a que tú hagas otra cosa, y no necesariamente, no sé si usando una droga, pero me deja pensando en qué técnicas hay ahora para manipular mentalmente. No sé, me deja abierto, como te decía desde el inicio, me deja abierto un montón de puertas y ventanas de esto de lo que estás hablando, porque está siendo manipulada, Fabia, Camila. En realidad el objetivo era nuevamente manipular la mente, hablando de mente como conciencia del ser humano, como tu capacidad de discernir entre las diferentes cosas. Ahora también podemos hablar de la mente como algo conectado a nuestro cerebro. Y si bien o mal, los psicodélicos no estoy segura en qué forma afectan tu conciencia, pero totalmente afectan tu cerebro. Tu cerebro funciona a base de sustancias químicas. Entonces, si le ingresas algún tipo de componente o elemento externo, va a alterar tu cerebro y tu comportamiento va a ser diferente porque claramente no está funcionando de manera normal. Ahora, de que esto afecte tu mente es algo que no se ha podido comprobar y no sabemos. No sabemos si es que tu conciencia en efecto está totalmente involucrada y puede ser manipulada. Sí te pueden llevar a realizar actos que no quieres cometer, como que el simple hecho de que te soplen escopolamina. O sea, hay gente que le soplan el escopolamina, les vacían las cuentas y ellos nunca supieron qué pasó. Es verdad. Pero es un acto sobre su cerebro. Voy a sonar un poco Jaime Rodríguez del capítulo de las que tuvimos acerca de los ovnis y extraterrestres y todo, y él no creía para nada en la CIA, pero el hecho que tú dices que no hay evidencia, todo esto fue un proyecto de la CIA. ¿Cómo no sabemos que la CIA no quiere mostrar esa evidencia de cómo se manipula mentalmente? Entonces... Es que sí, ese es otro punto súper importante, porque a ver, primero la CIA es una entidad que si bien está digamos que sustentada mucho por el gobierno de los Estados Unidos, porque también está sustentado por empresas privadas, es una entidad que no le debe cuentas al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el presidente de los Estados Unidos no tiene ninguna potestad para ir y decir, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? Porque al realizar este tipo de operaciones, un presidente dura 4 años, en su mejor de los casos, 8 años.
¿Con qué confianza ellos les pueden entregar material sensible? Y básicamente hay un récord o un registro de que todos los, por no decir, o sea, el 90%, por no decir todos los estudios de la CIA, sus conclusiones son que no se encontraron evidencia, por lo tanto el proyecto es desclasificado. No se encontraron respuestas, el proyecto es desclasificado. Eso es lo que finalmente ellos sacan a la luz del día o sacan al público como respuesta de todos sus esfuerzos y sus gastos millonarios en diferentes investigaciones. Ahora, que esto sea cierto o no, ya no sabemos. Es como los videos de los ovnis desclasificados y son grabados con un teléfono del 2001. Con el Nokia. Con el Nokia. Estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo en época de guerra. Y no tenemos guerra ahorita. Pero la CIA seguro está haciendo sus cosas sin necesidad, como acabas de decir, de exponer a la presidencia o lo que sea, pero... No tenemos una guerra bélica armada, sí es cierto, pero tenemos guerra. Los Estados Unidos está en constante guerra con China, el conflicto en la Franja de Gaza está muy, muy ligado a la economía estadounidense, muchas de las armas son otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, entonces la guerra nunca ha parado, la guerra siempre ha estado ahí. Sí, me refería al más hecho de una guerra como que mundial y todo, y de hecho a los Estados Unidos le conviene la guerra, porque cuando hay guerra es donde más corrupción se puede ver por el mismo hecho de financiamiento de armas, por el financiamiento de cosas, entonces de hecho es una de las cosas que más le conviene a todos los países y específicamente a los Estados Unidos por el mismo hecho de que ellos saben cómo manejar a conveniencia la temporada de guerra, como decir, la época de guerra. Entonces, sí es verdad que a Estados Unidos le conviene siempre estar en guerra. Me refería más del hecho de que usar medidas drásticas como usar una bomba nuclear o usar personas a control mental. Lo que te soy sincero, no me sorprendería que pase en esta década. Ni siquiera te estoy diciendo de aquí a los siguientes 20 años, sino en esta década que ya exista gente que está siendo manipulada mentalmente. Y no nos vayamos muy lejos. Cultos, sectas te manipulan la psiquis. Imagínate gente que trabaja para buscar la manera de manipular tu mente. Sí, es un tema bastante amplio y que no hay nadie que te diga como, a ver, así funciona. Esto es cómo sucede. Es algo súper nuevamente clasificado y súper escondido. Y solo nos queda conspirar. Exacto. Y hablando de conspiraciones, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, ¿cómo puedes saber que la fórmula que funcionó para ti, para manipularte mentalmente, va a funcionar para mí? Entonces, eso también es otro tema. Pero bueno, hablando de conspiraciones, les llamamos al Miedo Gang a pensar si es que estamos siendo manipulados o no. Y seguro la respuesta es sí, ¿no? Todos. Sí, todos estamos siendo manipulados. Voy a ir a comprar esa gorra Adidas roja este rato. Pero bueno, continuando con el proyecto, para contarte un poquito más, no se tiene claro o muy claro cuáles fueron todas las drogas utilizadas en este proceso. Se sabe que los primeros esfuerzos se centraron en el LSD, que más tarde llegó a ser uno de los predominantes en los programas del MKUltra. Los experimentos incluían la administración de esta droga a empleados de la CIA, militares, médicos, agentes del gobierno, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público en general, con el fin de nada más estudiar sus reacciones. El LSD y otras drogas se administraron por lo general sin el conocimiento del sujeto o el consentimiento informado. Los esfuerzos para reclutar a los sujetos eran a menudo ilegales. Incluso sí se deduce el hecho de que las drogas estaban siendo administradas. Aquí hay un dato súper importante y súper loco, es que el uso del LSD era legal en los Estados Unidos hasta el 6 de octubre de 1966. Mira vos. Oye, ¿vos te acuerdas? No sé si, bueno, tú eres, no voy a hablar de edades, pero eres más joven que yo, pero no sé si te acuerdas que decías, no, tus padres te decían,
no recibas cosas extrañas y sobre todo si están afuera de tu colegio vendiendo tatuines. No te compres, porque vienen con No, droga, vienen con ajá. LSD, la pintura viene con LSD y solo quieren como que, como el tipo escopolamina, como que drogarte para que algo te pase o para que sigas comprando. No recuerdo bien cuál era el tema, pero no sabía que el LSD era legal. Era legal en los Estados Unidos hasta 1966 y de hecho fue justamente en esta época salió la corriente hippie, que es toda esta Eso te iba a generación decir, fue el que es momento perfecto para que esto sea legal. exactamente, fue el boom de Summer of el, Love. el exacto, Summer of Love, el uso del LSD, la corriente hippie, todo lo demás, porque obviamente el LSD estaba circulando en el mundo como chicles, En pero tatuines. en tatuines. De Power Rangers. Exacto, pero cuando se empezó a desestimar o a desmantelar el proyecto MK Ultra fue que se hizo ilegal el uso del LSD. Después, cronológicamente, cuando llegue pues al final de cómo se desmanteló y todo esto, pues van a entender por qué simplemente lo declararon ilegal. Y hasta el día de hoy pues sigue siendo ilegal. La única droga legal, bueno, en los Estados Unidos y no sé, en Washington es legal la marihuana. Sí, recreacional es legal, pero no a la venta. No sé cómo está allá. En Los Ángeles es legal. Ah, California es legal, tienes tiendas cada 2 metros, recreacional, medicinal, es lo más legal que existe, o sea. Y de hecho te voy a dar, bueno, les voy a dar a mi Adán también un dato curioso acerca de la marihuana específicamente. En DC no puedes vender marihuana. No puedes vender como en, bueno, hay dispensarios médicos, pero si quieres ir a comprar tienes que llevar tu receta médica para que te den. Pero aquí hacen festivales. Y vas y de hecho es increíble. He ido y hay muchos productos. Es como una feria. Imagínate como una feria con muchos productores que tienen ahí los diferentes tipos de marihuana, diferentes no sé si se dice cepas, lo siento a los productores si se dice así, pero tú cuando vas ahí y quieres comprar marihuana, entre comillas, no compras la marihuana, das una donación y te regalan o un sticker o un pin. Estás comprando un sticker, un pin, un póster, una imagen o lo que sea por $50 que cuestan los 3 gramos, si no me equivoco, de marihuana acá, o 2 gramos, o menos, perdón. Y el obsequio es la marihuana, porque no es legal la venta, pero es recreacional, es como que yo te puedo dar, como que yo te puedo regalar. Entonces, por la compra de este sticker que te cuesta $50, te regalo marihuana como un valor agregado. Así es como manejan, como que juegan con el sistema aquí. Es como que no compras la marihuana, sino compras el sticker, el póster, etcétera. No sé cómo lo hacen allá, pero me hiciste pensar. Ah, mira tú, qué loco. No, California es el estado precursor y principal de aprobación de leyes en todos los Estados Unidos. Y de hecho aquí no, la marihuana la compras como, ya te digo, como irte a comprar una cola en la tienda. Tienes tiendas, dispensarios, Y recreacional, las tienes no necesitas nada. como cita médica, o médica, como que receta médica de que necesitas, nada. No, imagínate que te estás yendo a la tienda a comprarte una cola. Igualito. Wow. No, Igualito. acá no es así. Pero sí hay estados aquí que es recreacional o legal la venta y todo, pero Uruguay también en Sudamérica es legal. Entonces, hablando de esto, podemos ahorita aprovechar hablar acerca de reactivando la economía con Guillermo. Y queremos mencionar a nuestro primer emprendimiento del Reactivando la Economía con Guillermo, que es acerca de Indicamed, que de hecho es un emprendimiento nuevo fundado por médicos ecuatorianos y es la primera red profesional de salud dedicada a impulsar un modelo de atención basado en la terapia a base de cannabinoides con un enfoque científico. Entonces básicamente ellos usan el CBD, que es un compuesto legal en Ecuador,
seguro y sin efectos psicotrópicos derivado de la planta del cannabis y con vasto número de propiedades y beneficios. El CBD es básicamente el compuesto de la marihuana sin el THC. O sea, no te va a drogar prácticamente, sino que va a relajarte, es un relajante. Y esto sirve para tratar diversas enfermedades que tienen evidencia científica y que han dado resultados prometedores a la ansiedad, al trastorno del sueño, al dolor crónico como la artritis, artrosis, lumbalgia, fibromialgia, dolor néutrico, migraña, dolor menstrual y también efectos secundarios de la quimioterapia, náuseas y vómito. Ayuda a enfermedades neurológicas como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis y esclerosis múltiple. Ellos pueden irles a seguir en su Instagram. Atienden actualmente en Quito y Ibarra y pueden buscarle en Instagram como @indicamed si quieren más información acerca de eso. Y sí, si quieren que hablemos de su emprendimiento, solo están a un mensaje de decirnos, pueden escribirnos al Donde Vive el Miedo o a nuestros personales de la Fabia o al personal mío, que también pueden con toda la comunidad del mundo decirnos que quieren que les ayudemos a reactivar la economía con Guillermo. No sé si me estoy olvidando algo antes, Fabia, de continuar. No, continuemos. Listo. Entonces, no se olviden, vayan a seguir a Indicamed. Todo tuyo, Fabia Camila. Continuando con el proyecto MKUltra, el proyecto Paraguas tenía diferentes operaciones. Una de las más conocidas es la Operación Clímax de Medianoche. En esta operación, prostitutas en la nómina de la CIA fueron instruidas para atraer a clientes a casas de seguridad disfrazadas de burdeles en las ciudades de San Francisco y Nueva York. En estas casas se les aplicaba una amplia gama de sustancias introducidas disimuladamente en sus copas, para que una vez que éstas hagan efecto, los sujetos drogados puedan ser monitoreados, filmándoles todo lo que hacían desde detrás de cristales unidireccionales o falsos espejos. Varias técnicas operativas se desarrollaron de esta manera y se buscaba obtener información sobre cómo funcionaba el chantaje sexual, la tecnología de vigilancia y el posible uso de drogas que alteren la mente con el objeto de que algún día pudieran servir para extraer información secreta a funcionarios extranjeros. Lastimosamente no se obtuvo ningún resultado, ya que nunca se le dio seguimiento a las víctimas. Las personas observadoras no eran científicos y siempre los asistentes a investigar estaban demasiado borrachos como para poder sacar conclusiones. Un agente de nombre George White, en una carta que le escribió al director del proyecto en el año 1961, refiriéndose a estas operaciones, mencionó: "Fui un misionero muy menor de la causa, de hecho un hereje. Trabajé de todo corazón en los viñedos porque era divertido. ¿Dónde más podría un estadounidense de sangre roja mentir, matar, engañar, saquear, robar y violar con la sanción y bendición del Altísimo?" Qué enfermos de usar las minorías para experimentar. Y ahorita hablas de prostitutas. Básicamente los reunían en nombre de la ciencia para divertirse viéndolos ser drogados. Y emborracharse viendo eso. Como un Correcto. juego. Sí. Pero bueno, el LSD fue desestimado finalmente por los investigadores del MKUltra, ya que era demasiado imprevisible en sus resultados. Aunque a veces se obtuvo información útil a través de los interrogatorios, no era raro que el efecto más marcado de es decir, de aplicar LSD en las personas, fuera que estas personas tuvieran una certeza absoluta y total de que eran capaces de soportar cualquier tipo de intento de interrogatorio, incluso la tortura física. Los experimentos no se quedaron solamente en los Estados Unidos, fueron exportados también a Canadá. Y fue en este entonces cuando la CIA reclutó al psiquiatra escocés Donald Ewen Cameron. Él era el creador del concepto de manejo psíquico, en el cual la CIA estaba particularmente interesada. Cameron deseaba corregir la esquizofrenia por medio del borrado de memorias existentes y reprogramación de la psique. Además del LSD, Cameron experimentó con varias drogas paralizantes y también con terapia electroconvulsiva de 30 a 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Sus experimentos conductistas consistieron en poner a los sujetos en estado de coma inducido por medicamentos durante semanas, hasta 3 meses en uno de los casos.
mientras se les reproducía sonidos repetidamente o simples declaraciones. Sus experimentos se llevaron a cabo normalmente sobre pacientes que habían entrado en el instituto para problemas menores, como trastornos de ansiedad y depresión postparto, muchos de los cuales sufrieron daño permanente a causa de sus acciones. Sus tratamientos produjeron en sus víctimas incontinencia, amnesia, olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres o pensaron que sus interrogadores eran sus padres. Hay un caso muy particular y se supo de este caso porque la persona involucrada era la esposa de uno de los miembros de la Cámara de Comercio de Canadá. Y este caso sucedió en 1957 con la señora Sal Orlico. Ella sufría de depresión y llegó a tratarse con el Dr. Cameron. Su terapia fue testimonio de todos los abusos cometidos. Esta consistió primero en ser internada. Luego le administraron Curare, una droga que te paraliza por completo. Una vez que estaba en este estado, el doctor le inyectaba con LSD. Finalmente le decía, listo, linda, en un rato vuelvo. La señora Orlico no sabía qué le habían inyectado. Solo cuenta cómo en un rato las cosas comenzaban a distorsionarse y de repente entraba en pánico. Adicionalmente a esto se le aplicaba terapia de sueño. En esta se le mantenía dormida por 24 horas seguidas durante días. Y a lo largo de este periodo solamente se le despertaba para darle tratamiento de electroshock. Además de los abusos físicos, el punto cúspide del tratamiento estaba en la terapia psicológica, en el cual se reproducían grabaciones del propio paciente, en este caso de la señora Orlico, y estas grabaciones lo que decían eran ella narrando o contando sus mayores miedos e inseguridades, y se las hacían escuchar más de 500,000 de veces mientras se encontraba en su trance por LSD. Esta terapia duró meses. En uno de sus testimonios, la señora Orlico dijo que para traumas físicos existen lugares en los que puedes ir a rehabilitarte, pero cuando te violan mentalmente no existe nada para ayudar. Las acciones del Dr. Cameron fueron inspiración para que de forma paralela el psiquiatra británico, el Dr. William Sargant, en el Hospital Santo Tomás en Londres, realice este mismo tipo de estudios y experimentos. Sargant estuvo implicado con los servicios de inteligencia y experimentó en gran medida sobre sus pacientes sin su consentimiento las mismas terapias, causando daños similares a largo plazo. Lo interesante de todo esto es que durante esta época el Dr. Cameron se hizo conocido en todo el mundo como el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así como el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y la canadiense. Sin palabras. Te juro que me quedo sin palabras después de escuchar sobre todo lo que ella dice acerca de cualquiera te puede ayudar físicamente, pero cuando te violan mentalmente no hay nadie que te pueda ayudar. Y eso está un poco de... Yo sé que esto pasó hace mucho tiempo, pero eso está un poco de frustración, que esta gente que hizo pendejadas con las personas fueron reconocidas. Y no solo, o sea, y encima de reconocidas les otorgaban cargos importantes, o sea, cargos que era gente que debería haber tenido un poquito de conocimiento de lo que estaba haciendo, o más allá un poquito de humanidad o sentido de preocupación por sus pacientes en este caso, porque no estoy muy al tanto de cómo funciona declaración que los doctores hacen cuando son doctores, que creo que es como proteger la vida de los seres humanos. No estoy muy al tanto, si hay algún doctor escuchando esto que me confirme cuál es, pero creo que la esencia de ser doctor es velar y salvar vidas, o sea, no acabar con ellas. Es que yo creo que es un poco mucho de la ética del doctor, ¿no? Es como que cualquier otro trabajo, es como que si llegas a corromperte, ya la ética se va al carajo. Entonces, pero hemos visto cómo otras personas llegan al poder y se llenan del poder y se corrompen. No sé, sigo pensando en el tema mental. Y eso también es un tema de manipulación mental, de que a ti nunca te gustaba el chocolate, te di un montón de chocolate en tu vida hasta el punto que te gusta y te vuelves adicto al chocolate. Aunque es un ejemplo medio no con muy sentido acerca de las drogas, pero somos seres de costumbres también, ¿no? Entonces... Sí, la verdad es que sí. Y bueno, lo más grave de todo esto, bueno, todo es grave, ¿no?
pero Eso te iba a decir, ¿qué es lo más grave? Actualmente existen muchos estudios relacionados a la microdosis que aplica para el LSD, aplica para hongos, aplica para la marihuana, justamente lo que estábamos hablando del CBD, que son dosis controladas en mínima cantidad que se ha comprobado que en efecto tienen un efecto, valga la redundancia, positivo sobre el ser humano. Porque así como cuando hay personas que sufren de depresión, les dan antidepresivos, que son sustancias químicas, hay sustancias que provienen de la naturaleza, como los hongos, que obviamente en cantidades absurdas te llevan a la alucinación, en cantidades controladas y en una microdosis pueden ayudarte a mejorar tu estado de ánimo, a mejorar tu estado de vigilia, a controlar tus periodos de sueño. Tienen muchísimos beneficios y eso es algo que se está recién averiguando y sacando a la luz, no relacionado al tema del control mental, pero sobre el tema de mantener este tipo de vida un poco más estable, consciente y manejar tus emociones y todo este tema que medio que está de moda también, ¿no? Uh-huh. Entonces, el LSD, en efecto, en una microdosis es beneficioso para tu salud. Puedes alcanzar de verdad muchísimos beneficios en cuanto a un tema también de despertar de conciencia. Mucha gente que ha utilizado, maestros espirituales del Oriente, han utilizado este tipo de sustancias nuevamente en una microdosis para conectarse con su yo interior, por así decirlo, y dejar de lado cosas como el ego, como la avaricia, como el egoísmo, y ser personas como un poco más espirituales. Nuevamente. Como la ayahuasca. En una dosis. Como el tema Correcto. de ayahuasca y todo ese tema. Exacto. Pero ya hacerlo en cantidades absurdas, porque estas inyecciones, imagínate, les inyectaban LSD líquido. En exceso. Una jeringa y cada 6 horas. Entonces ni siquiera les dejaban recuperarse de su trance para nuevamente ser inyectados. Eran ratas de laboratorio, prácticamente. Eran ratas de laboratorio. Pero bueno, hablando de los conejillos de India, no solamente fueron experimentos que se realizaron en personas o individuos individuales, valga la redundancia, sino que también se realizaron de forma colectiva. Y el primer incidente colectivo documentado mientras el proyecto se encontraba en marcha es el de Pont Saint-Esprit. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Pont Saint-Esprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 tuvieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. No es hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis. ¿Qué tal que si en vez de cornezuelo, el pueblecito francés hubiera sido objeto de un experimento con LSD y otras drogas? Un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA más allá de suelo estadounidense. Aunque esto solo es una hipótesis, la verdad, y es una hipótesis sostenida por el periodista de investigación H.P. Albarelli, lo cierto es que el bioquímico e investigador Frank Olson fue uno de los hombres enviados a Pont Saint-Esprit durante aquellas fechas. ¿Por qué Frank Olson es importante en este suceso? Porque Frank era uno de los investigadores principales en el proyecto MKUltra, y su muerte fue uno de los detonantes para exponer las atrocidades y aberraciones que sucedían en torno a los experimentos de la CIA. Frank era un bioquímico del ejército de Estados Unidos y experto en armas biológicas. Se le dio sin su consentimiento o sin su conocimiento en noviembre de 1953 LSD y murió en circunstancias sospechosas una semana después. Frank Olson saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A en el 13º piso del Statler Hotel en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero Robert Lashbrook dijo despertarse poco después de que se lanzara sin poder hacer nada.
Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí, en la segunda noche fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Desde ese momento, Frank comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto de la CIA. Olson era un bioquímico reputado, militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación, especialmente en los relacionados a la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. En 1953 solicitó su destitución como jefe de operaciones a causa de una grave crisis moral sobre la naturaleza de su investigación con respecto a las armas biológicas. Entre sus preocupaciones estaban el desarrollo de materiales para asesinatos utilizados por la CIA, el uso de material de guerra biológica en las operaciones encubiertas, la experimentación con armas biológicas en zonas pobladas, la colaboración con ex científicos nazis, la investigación del control mental con LSD, del cual había sido parte sin haberlo conocido, el uso de armas biológicas, incluidas el Anthrax durante la guerra con Corea, y el uso de drogas psicoactivas durante interrogatorios. Frente a su solicitud de renuncia, sus superiores le obligaron a rebajar la presión psicológica que sufría con la ayuda de un psiquiatra, el Dr. Harold Abramson, íntimamente ligado al proyecto. En las últimas conversaciones con el Dr. Abramson, aconsejó el internamiento de Olson en un psiquiátrico de forma inmediata. Frank Olson aceptó al parecer de buena gana, por lo que fue trasladado a un hotel junto a Robert Lashbrook, quien lo acompañaba durante el proceso de tratamiento. Poco después, Olson y Lashbrook se encontraban en el Statler alojados, esperando a la hospitalización del primero. Esa misma noche, Frank saltó. Había escuchado de este caso y de hecho hace un tiempo había leído de esta, y bueno, ya me estás llamando a conspirar también. El hecho de que o saltó o le empujaron. Entonces había como que, creo que hasta ahora está sin resolver, Fabia Camila, acerca de que, pero la CIA estuvo encargada de decir acerca de que ellos fueron los que aclararon que saltó, si no me equivoco. O sea, como raro que quieras renunciar y una semana después acabes muerto. Exacto. Pero la cosa es que creo que está sin resolver, pero no se ha hecho más investigaciones, como que se dejó ahí al aire. De hecho sí se resolvió, pero nunca se hizo pública la resolución. Ok, yo mal. ¿Tú tienes la resolución aquí? Sí, okay, y pues ahora te la cuento, porque lo que pasó después es que la familia Olson empezó a cuestionar la versión oficial de los acontecimientos. Ellos sostenían que Frank fue asesinado porque a raíz de su experiencia con el LSD se había convertido en un riesgo de seguridad que podría divulgar secretos de Estado asociados con los programas de la CIA altamente clasificados, a muchos de los cuales había tenido conocimiento personal directo. Aquí es interesante porque la CIA, no sé si tú sabes, tiene un manual de asesinato. O sea, tiene un libro que se llama El Manual de Asesinato de la CIA. Y tiene hasta igual de torturas, ¿no? Creo que es de asesinatos, torturas. Sí, es una locura. Es una locura eso. Sí. Y este manual de asesinato tiene como la forma más eficaz para asesinar a alguien es la caída a 75 pies de altura, que aproximadamente son de 13 a 14 pisos. Años después de la muerte de Olson, en 1994, sus familiares pidieron la exhumación de su cuerpo y las pruebas forenses entraron en conflicto con la versión oficial de los hechos, ya que su cuerpo presentaba lesiones craneales que indicaban que había sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de que cayera por la ventana. El médico forense llamó a la muerte de Olson un homicidio. La familia recibió un arreglo de $750,000 del gobierno de los Estados Unidos y disculpas formales, pero no públicas, del presidente en turno, que era Gerald Ford. El salto de Olson tuvo mucho más impacto de lo esperado. En primer lugar, porque propició una sanción al proyecto MK Ultra que lo ralentizó profundamente.
Aún así, la iniciativa continuó operando hasta 1964, casi 10 años después, momento en el que probablemente la falta de resultados y la creación de comisiones para evaluar las prácticas de entidades como la CIA comenzaron a afectar al proyecto y MK Ultra comenzó su desmantelamiento paulatino. El proyecto fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos destruidos. En 1973, tras la decisión de Helms, director de la CIA, quien temía una inspección interna a profundidad por parte del gobierno. Durante la purga de más de 8,000 documentos, un contador olvidó marcar como MK Ultra a un lote de los mismos y en su lugar puso solamente facturas. Estos documentos fueron mandados al Departamento de Documentos Financieros para luego terminar en una bodega. En efecto, toda esta documentación eran gastos de operaciones, pero describían los experimentos que se estaban haciendo. Básicamente habían facturas en las que encontrabas cosas como $60,000 para el experimento con el cerebro de X persona. Qué locura. En 1974, el New York Times aplica su derecho a la libre información y tiene acceso a estos documentos. Es aquí cuando estos se exponen y se empiezan las investigaciones para sacar a la luz lo que la CIA venía haciendo durante casi 2 décadas, libremente y con total impunidad. Ya me recordaste acerca del caso. No es que no se resolvió, sino que quedó en un acuerdo entre los familiares y la CIA. Y no fue como que una bomba mediática que dijeron, esto pasó, sino que como que si mal no me equivoco, la CIA dijo como que, ok, ya, esto pasó, pero lleguemos a un acuerdo en dinero, no hagamos esto más grande. Entonces, cuando estas cosas pasan, es interesante cómo, o sea, me hace pensar el poder que tienen estas entidades para no hacer una bomba de la noticia de lo que va a pasar. O sea, si esto, el tema del control mental. Y en serio, Fabia, me estás haciendo conspirar un montón porque me estás llevando a la duda. Y el poder que tienen para ocultar este tipo de cosas. Imagínate, tú acabas de decir, pasaron casi 20 años para desclasificar estos documentos. ¿Cuánto más va a faltar para seguir desclasificando más cosas que están haciendo este tipo de entidades? Y es el Centro de Inteligencia Americana. ¿Qué tan inteligentes son y hasta para ocultar cosas, ¿no? Entonces... ¿Y qué clase de información tienen? Porque yo creo que estos han sido pequeñas fugas de información que han tenido por cosas como esto, de que al contador se le olvidó etiquetar de forma correcta sus documentos y de esta forma nunca hubieran salido de la CIA. ¿Pero no crees que se le olvidó o fue intencional todo esto? Eso es otra cosa que no sabemos. ¿Qué tal que lo hizo intencionalmente? ¿Qué tal que alguien más lo hizo? O sea, nunca, es algo que no vamos a saber. Porque de hecho, de los 8,000 documentos que quedaron, muy pocos o sea, de los 8,000 documentos que se mandaron a destruir, quedaron muy poquitos. Y de hecho, el New York Times tiene uno de esos documentos, que fue el que yo encontré. Está en inglés. Les podemos poner en Instagram el link de dónde descargaste este documento y leerlo por completo. Es un documento que tiene como de 15 a 20 páginas más o menos. Que Fabia Camila se va a dar el trabajo de traducir también. Muchas gracias, Fabia Camila. No. De traducir. No. Aprendan inglés con el Donde Vive el Miedo podcast. No, pero no sabemos. Es todo una conspiración. Es el claro ejemplo de una gran conspiración. Que viene desde hace tiempo. Sí. Pero bueno, para terminar todo este enredo, al día de hoy se conoce que 44 universidades estadounidenses, 15 fundaciones de investigación, compañías farmacéuticas incluyendo Sandoz, actualmente Novartis, y 12 hospitales o clínicas, además de las relacionadas con las universidades, y 3 cárceles en los Estados Unidos han participado del MKUltra. Muchos de estos afirman que no sabían a detalle en qué estaban participando. Es decir, básicamente recibían ayuda de universidades, pero las universidades lo único que hacían eran como, ok, están experimentando con drogas, tengan el dinero, después me cuentan qué fue lo que pasó. Pero más allá de eso, no conocían de qué se trataban, o eso es lo que ellos dicen. Aunque se dice que la CIA dejó tales experimentos después de estas comisiones,
algunos de los denunciantes han venido indicando que el proyecto simplemente fue underground o desclasificado en secreto, y la programación Monarca se ha venido convirtiendo en el sucesor clasificado del MKUltra. ¿Qué es la conspiración o la programación Monarca? Es toda esta teoría de las grandes élites, de los Illuminatis, del control del sistema, que pues yo creo que eso ya puede quedar para otro episodio, para otro capítulo, y podemos dejarle a la gente con la intriga, con el deber nuevamente de que investiguen, de que busquen de qué se trata y nada, saquen sus conclusiones. Y no solo al miedo, sino a mí también. Yo justo te iba a preguntar, ¿y qué es la conspiración Monarca? Pero no, sí, comenten si quieren, más bien comenten, por Dios, porque ellos quiero que nos sigan contando acerca de esta. Es la primera vez, después de más de 40 capítulos, que estamos empezando a conspirar acá en Donde Vive el Miedo. O sea, básicamente, Fabi, estás diciendo que el MKUltra sigue, pero con otro nombre. Básicamente sí, lo que hicieron fue simplemente decir como, ok, hasta aquí llegó, y surgieron más. Pero imagínate, ellos también como seres humanos, de ley se quedaron con el bichito de no, a ver, aquí sí. Esto no se queda aquí, papitos, esto se resuelve. Sobre todo si ya lo logras, es como que si logras algo, no le vas a dejar ahí, es como que vas a tratar de usar eso. Y bueno, esa fue toda la información por el día de hoy, mi querido y estimado señor presidente Guillermo Díaz. Guillermo Lazo. No sabía que era el presidente, pero bueno, democráticamente se acaba de decidir que la presidencia está a cargo de Guillermo Díaz y Guillermo Lazo en el Ecuador. Pero sí, solo es presidente para el Reactivando la Economía con Guillermo, así que no se olviden de escribirnos. Fabia, qué pena que se acabe el capítulo porque ya me quedé pensando en el proyecto Monarca. Pero bueno, gracias. Pero lo podemos usar para un siguiente episodio. Sí, yo creo que sí. Para futuro, para nuestro segmento de conspiraciones, hablaremos del proyecto Monarca. Sí, me parece. No se olviden que la fogata virtual está a menos de 2 semanas. Nos encantaría verles otra vez. Ha sido full tiempo, un montón de tiempo que no les hemos visto en una fogata. Así que escríbanos a nuestras redes. Estamos en Instagram como @dondeviveelmiedo. Alisten sus historias para la fogata. Igual si no quieren estar en la fogata nos pueden mandar sus historias igual al Instagram o a dondeviveelmiedopodcast@gmail.com. Fabia Camila, estamos en TikTok. Estamos en TikTok como DBEM Oficial. Nos pueden seguir también en TikTok, vamos a estar subiendo contenido también por ahí. Y la señora del Twitch va a estar bailando en TikTok, seguramente. También. La señora del Twitch es adicta al TikTok. Hugo, un saludo desde acá. Y sí, síganos en Twitch también. Vayan al twitch.tv/dondeviveelmiedo. Ahí hacemos streams. El último stream descubrimos un montón de cosas acerca de cada uno de nosotros. Jugamos con una bola misteriosa. Hablamos de un horóscopo oscuro. Descubrimos que la Fabia Camila tiene algo con los Aries. No les vamos a decir qué. Vayan a los streams para que vean cuál es lo que pasa, qué es lo que pasa con el Aries. Y como saben, con los Aries. Y como saben, el Hugo es la persona más miedosa. La señora del Twitch es es la persona más miedosa del mundo. Así que, dicho eso, les vamos a dejar continuar con su día, con su noche, con su semana, con su viernes, lunes, el día que estén escuchando esto. Si es domingo, mejor, porque es el día en que sale esta locura. Y ya nos vemos para la próxima semana, ¿no, Fabián? Nos vemos la próxima semana. Esperamos tener... La próxima semana te toca a ti, Guillo, así que sorpréndenos. Esperamos tener un contenido importante y relevante a los hechos actuales. Me pones en evidencia vos. Pero bueno, Fabia, gracias. Bien informativo esto. Ya me dejas pensando si estamos siendo controlados. Y espero que sí. No, espero que no. Disfruten su noche, su día, su tarde. Y ya nos escuchamos en un ratito. Ya nos vemos. Es todo de mi parte. Chao. Adiós.